Bienvenido, vamos a comenzar el tema 1 sobre una introducción general a la ciencia de datos. Veremos también qué es eso de Machine Learning, aprendizaje automático, que a lo mejor lo habéis oído. Conoceremos también la idea muy básica de Big Data, algún caso de uso y luego también hablaremos sobre las herramientas propias de Big Data. Lo que vamos a hacer hoy es una introducción que luego en el resto de temas del curso vaya a poder completar con mucho más detalle. A esta altura de la vida, creo que convenceros de la cantidad de datos que nos rodean es inútil, ¿no? Ya lo sabéis, ¿verdad? Hay muchas formas de estimar esa cantidad de datos y mucha referencia, mucha información que se da para hacernos la idea de cómo es eso, ¿no? A mí una que me gusta es esta que dice que cada 30 minutos se genera en el mundo 52 petabytes, que equivale, bueno, de hecho supera a la cantidad de información que supondría o que ocuparía si pudiéramos codificar todo lo escrito en la historia de la humanidad en todas sus lenguas, en toda la historia. Y eso sucede cada 30 minutos. Por suerte no es de la misma calidad, ¿eh? Y parte del trabajo de ciencia de datos es justo detectar, encontrar esa esencia, ¿no? Otra idea que también vemos aquí de la cantidad de datos que tenemos pululando por ahí son, por ejemplo, esta infografía que se comparte, se muestra cada año, donde vemos la cantidad de emails, de visualizaciones de YouTube que se hacen cada minuto, ¿no? Todo eso son datos, claro, susceptibles de ser analizados. A ver, la estimación del año pasado era de 1,1 millón de deslizados en Tinder, de swipes, de deslizar en la pantalla, de me gusta, no me gusta, ¿no? Solo eso, en cada minuto se hace 1 millón y pico de esto. Y así, bueno, 38 millones de WhatsApp, 180 millones de emails, abrumador, ¿verdad? Todo lo que nos rodea. Y si algún día nos faltan datos, bueno, siempre tenemos una fuente también inagotable, ilimitada de datos, que es el ser humano, ¿no? Cada vez más hay dispositivos ponibles o wearables que te pueden medir pues, el ritmo cardíaco, la respiración, hay también sensores de electromiograma, bueno, de todo. Incluso también algunos cascos para electroencefalograma, portátiles. Hay cantidad de datos, un montón de información ahí que se está midiendo. Sin hablar ya de todas las pruebas diagnósticas, etcétera, médicas, que también hay mucha información. Como decía antes, es objetivo de la ciencia de datos discernir qué información es relevante, sintetizarla y generar al final un conocimiento útil para resolver el problema que estamos abordando. Una forma, bueno, una de las palabras que más se ha acuñado y más famosa es Big Data, que de alguna forma aborda ese y otros problemas, aunque realmente no es el término más adecuado, ¿no? Sería mejor hablar de ciencia de datos que de Big Data, ¿no? Pero en fin, desde luego es algo que se ha hecho muy popular. Para resolver esa tarea de generar esos modelos, cuando tenemos muchos datos, necesitamos grandes computadoras, un esfuerzo computacional importante para aplicar esos algoritmos que generaran modelos. Porque el objetivo final es obtener esos modelos. Un modelo es una simplificación de una realidad compleja que ayuda a entenderla mejor y a poder simularla, controlarla, estudiarla o lo que queramos o conocer o ayudar simplemente a conocer mejor ese problema, ¿verdad? Pues lo que vamos a ver durante el curso va a ser precisamente generar modelos que hacen esa simplificación de los datos, ¿no? Y para ello, todo lo que sea transformar esos datos en conocimiento se engloba bajo el término de ciencia de datos. Ciencia de datos, como veis ahí, hay muchas disciplinas de matemáticas, estadísticas relacionadas con eso, por supuesto de inteligencia artificial, y luego se aplica a soluciones de ingeniería, para resolver otro tipo de problemas, modelizado. Se puede hacer también análisis exploratorio de datos, que lo veremos a continuación en el tema 2, etc. Hay muchísimas aplicaciones donde podemos utilizar ciencia de datos. Aquí tenéis algunas sugerencias. En empresas, bancos, seguros, por ejemplo, para obtener patrones de compra, marketing, aquí es, como antes hablábamos, es muy útil.
para detectar comportamiento fraudulento. En la industria, por ejemplo, para detectar fallos en fabricación, se está utilizando bastante. Por ejemplo, Mercedes tiene un sistema de Big Data, Machine Learning, para analizar el enfriamiento del cigüeñal. Y en función de cómo se enfría, saber la calidad de cómo lo ha fabricado, ¿no? Utiliza redes bayesianas para ello, que lo veréis más adelante en este curso. En salud también, por ejemplo, para diagnóstico médico, bueno, en los últimos años, año y medio, hemos visto un montón de resultados sobre ya algoritmos que superan la calidad en resolver problemas de diagnóstico que expertos médicos. Por ejemplo, en algunos campos concretos, claro, por ejemplo, en dermatología, para detectar un melanoma, es más eficaz a día de hoy ya un algoritmo que el mejor experto dermatólogo, ¿no? Y hay resultados y publicaciones al respecto. Y así muchas, ¿no? Y también incluso para gestión hospitalaria. Yo acabo de terminar un proyecto europeo que hemos estado 4 años trabajando en obtener modelos de la eficiencia energética de hospitales. Y ahí usábamos también Machine Learning y con eso ayudamos a hacer un uso más eficiente. Por supuesto, investigación básica o científica, de astronomía, de genética, son 2 grandes campos donde se generan muchos datos, pero también hay otros cada vez más utilizados en ciencias sociales que tienen mucho futuro. Quien se dedica a esto se llama científico de datos, que es una combinación de esas distintas disciplinas que veis ahí, ¿no? Por un lado tengo que saber de informática, tener esa destreza, luego también ser experto en el problema que quiero resolver y tener una base de matemáticas y estadística muy adecuada. Esta pata a veces se nos olvida y en ciencia de datos es fundamental saber lo que estás resolviendo, no es veo unos datos que me han dejado y tengo un modelo que no sé, que otro lo va a explicar por mí, ¿no? Es importante entender el problema. Por eso mucha gente viene a la ciencia de datos desde estos campos y con un curso como el que vais a hacer aquí, pues adquirir conocimientos informáticos y de matemáticas para abordarlo, ¿no? Según ya, si nos carecemos, por ejemplo, de esa información del experto, pues haríamos lo que sería un Machine Learning clásico. Si carecemos de esa destreza informática, pues haremos una investigación también clásica, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos buscando en esa intersección, ¿no? Y la verdad que es un tipo de perfil muy demandado en la empresa. Hay muchísima oferta de trabajo, que como seguro que sabéis, es de los campos donde sigue faltando muchos científicos de datos y se sigue demandando más de lo que de momento las universidades están generando. Así que ahí hay muchas oportunidades, sino que se lo digan a Chema Alonso, que se convirtió del hacker a el responsable de Big Data de Telefónica. Luego lo vamos a ver hablar sobre otro problema, ¿no? Bien, vamos a ver brevemente qué es aquello de minería de datos. Es que es un término más antiguo que el de ciencia de datos y más antiguo que el de Big Data y que se basa en explicar el proceso completo de resolución de un problema, ¿no? Entonces, para minería de datos, bueno, el término viene de eso, de extraer las pepitas de la información o esos valores, ¿no? El oro, ¿no? Que encontremos en esos datos, y por eso el proceso ese de minería, ¿no? Y se utiliza para generar datos, convertirlo en conocimiento y luego ese conocimiento lo podemos emplear, como hemos dicho antes, para predecir, explicar, resumir, ¿vale? Sobre los tipos de datos sobre los que se pueden aplicar, pues tenemos bases de datos relacionales, espaciales, temporales, de todo tipo, multimedia, documentales, en social big data, sobre redes sociales, todo eso se puede aplicar la minería de datos, ¿no? El proceso completo no es minería de datos. Minería de datos es el corazón de ese proceso y a veces por extensión se comprende, se piensa que es todo ese proceso corresponde a minería de datos. Pero es solo una de las tareas, la más importante, pero solo una de ellas, ¿no? Realmente el proceso completo se conoce como KDD, extracción o descubrimiento de conocimiento en base de datos. KDD. Como veis ahí se acuña el término en el año 1989.
Y consiste en, a partir de un problema, hacer todo ese proceso, ¿no? Primero traemos datos en bruto, luego esos datos hacemos una selección para construir los datos objetivos sobre los que queremos resolver el problema. A continuación, como veis ahí, se ha producido un preprocesado, que tenéis un tema dedicado a ello en este curso, para transformar esos datos en algo ya manejable y apropiado para ser abordado con las técnicas de ciencia de datos que vamos a ver aquí también. Antes de eso también se hace una transformación de datos, y cuando ya está todo bonito, y llega ya minería de datos que hace justo esa transformación. Minería de datos, todavía le llegan datos y devuelve como salida ya conocimiento, expresada en forma de modelos, como esa simplificación que había ahí de un árbol de decisión. Ese modelo es lo que nos vamos a emplear para interpretar el problema y al final generar conocimiento. Esas son las distintas fases del KDD. Una preguntilla, ¿Sí? ¿Data Warehouse encaja en alguno de esos puntos? Data Warehouse es una plataforma hardware para almacenar datos que sean rápidamente accesibles y de distintas fuentes dentro de la empresa. Entonces estaría en este contexto. Aquí no estamos hablando del hardware, sino del software, ¿no? El proceso de software para realizar eso, pero si en el hardware tendríamos el Data Warehouse ubicado aquí, ¿no? O sea, estos datos, más bien los datos objetivos, bueno, a veces los datos en bruto directamente, son los que se guardan en los data lakes o data warehouse o lo que se emplee en la empresa, ¿vale? Pero Data Warehouse no es el proceso de minería de datos, de extracción de conocimiento. No, eso, de ubicarlo en esa... Sí, lo tendríamos colocado aquí. Bueno, para hacer esa minería de datos necesitamos un algoritmo. El algoritmo, esa palabreja que no es más que un conjunto de instrucciones finitas y ordenadas que, siguiendo una serie de procesos, termina resolviendo un problema de forma sistemática, ¿no? Ahí hemos visto, por ejemplo, jugando al ajedrez, ¿no? Pues sería un ejemplo de algoritmo para ello, ¿no? Vamos a ver a continuación también un breve contexto de cuando se emplean esos algoritmos para datos, ¿no? Que se llama aprendizaje automático, porque es la máquina la que aprende al generar conocimiento a partir de esos datos, ¿no? Y ese aprendizaje se conoce en inglés como Machine Learning. En Machine Learning tenemos básicamente 4 grandes disciplinas. Las 4 las vamos a ver en este curso. Pero es muy importante desde hoy ya tener bien compartimentado cada una de las partes, ¿no? De los procesos, ¿no? Y tenerlo claro. Entonces, por un lado, vamos a distinguir en si el problema es supervisado o no supervisado. Esa palabra se emplea mucho en este campo. En el caso de supervisado, se refiere a datos que vienen etiquetados, que vienen ya previamente analizados por un experto, o le solemos llamar un oráculo, porque a veces no es un humano, puede ser también una máquina, o puede ser una comunidad, ¿no? Imaginad mucha gente votando por su película favorita, ¿no? Esa puede ser la etiqueta de la calidad de la película y no es solo un humano, sino muchos de ellas, ¿verdad? En otros casos, vamos a ver ahora a continuación, si puede ser una persona, ¿no? Pero en general es supervisado porque los datos vienen acompañados con esa etiqueta que define esos datos. Si la variable, la etiqueta es lo que luego queremos predecir, ¿no? Entonces, bueno, si esa variable es categórica, o sea, toma valores A, B o C, sin un orden, o blanco, negro, gris, o fruta, verdura, variables que no están ordenadas, no son ordinales, no una mejor que otra, son solo categorías, se llama, por tanto, categórica, estaremos aplicando clasificación. Clasificar, ¿no? Por ejemplo, vamos a clasificar el poder adquisitivo de las personas en función de una serie de parámetros relacionados con socioeconómicos, ¿no? Pues decidir luego si es de clase A o B o C, pues podría ser un ejemplo de ello, ¿no? O vamos a ver si un tipo de flor es de una determinada especie o no, entonces medimos características sobre la flor y terminamos clasificando. Eso sería clasificación. Cuando la variable dependiente, la que queremos predecir y luego explicar, es continua, lo que estamos haciendo es regresión.
que eso seguro que si lo habéis visto, si sabéis, ¿no? Algo de matemáticas, se estudia, ¿no? Aquí hacemos regresión con Machine Learning, pero es igual que la otra regresión. Es predecir una variable que es continua en función de los datos de entrada, ¿de acuerdo? Pero en los dos casos tenemos esa variable dependiente que queremos predecir o entender, ¿no? Y por eso es supervisado. La otra alternativa es no supervisado, es decir, tenemos los datos en bruto, pero no vienen acompañados de esa variable que queremos predecir, simplemente vienen datos y queremos extraer cosas ahí, ¿no? Y ahí tenemos de nuevo que distinguir entre que si las variables son categóricas, en general usaremos reglas de asociación, que lo vamos a ver conmigo la semana que viene. Y si es continuo, entonces veremos clustering, que también lo explicaré en otro tema. Si las variables son continuas, será clustering. Bueno, vamos a ver brevemente qué es cada cosa. El aprendizaje supervisado, en el caso de clasificación, sería ejemplos como este, ¿no? Tenemos una seta y un experto micólogo famoso en este caso, que es John White, es inglés, y se dedica a esto. Entonces, bueno, se encuentra la seta y John dice que es comestible. Por otro lado tenemos que medimos de forma automática, o bueno, un proceso manual, pero al final medimos el color, la forma, el tamaño, el tipo de, ¿no? el aspecto que tiene la seta. Entonces, por ejemplo, esta blanca, redonda, gruesa. Entonces, como he supervisado, ves que tenemos la etiqueta que ha dicho John, ¿no? En ese caso si era un experto, lo asociamos con las características, que es lo que se llama las variables de entrada, características, y obtenemos hoy una base de datos como la veis ahí, ¿no? Que es una serie de características y para cada seta si es comestible o venenosa. Una vez que hemos construido ese conjunto de datos, es donde empieza a trabajar minería de datos para obtener modelos. Y eso que estamos hablando de los modelos es algo como esto, ¿no? En este caso, se trata de un árbol de decisión, donde vemos que, por ejemplo, si es redonda, va para la derecha, ¿no? Porque sí o no, ¿verdad? Y si es delgada, entonces es comestible. ¿Veis? Esto es un árbol de decisión. Hace una pregunta y según la respuesta toma una u otro camino. Si fuera redonda y no es delgada, pues sería venenosa, por ejemplo. El árbol lo he hecho yo, así que no fiéis para clasificar setas, ¿eh? Y una vez que tenemos el árbol, ese modelo, podemos ya pasarle setas nuevas y si está bien construido, nunca me la jugaría yo aquí, pero bueno, si está bien construido, te va a decir si es venenosa o comestible. En este caso, le pasamos una seta que se llama el caballero amarillo, Yellow Knight, y nos dice que es venenosa, ¿vale? Eso es clasificación. Entonces, es importante recordar ese dato supervisado. Viene alguien que ha etiquetado eso. En el caso de que la variable sea continua, como decíamos, hacemos regresión. Y aquí tenemos ejemplos de regresión. Tenemos una serie de puntos. En este caso hay solo una variable de entrada, que es el ozono, y la variable dependiente es la temperatura. Entonces hemos medido esa temperatura, que es una variable continua, y en función ya del ozono podemos predecir, por ejemplo. Y lo mismo ahí con más dimensiones. Eso sería supervisado. La otra alternativa era no supervisado. En el caso de no supervisado, lo que hacemos se llama clustering, que en inglés es agrupamiento. Cluster es un grupo, clustering, agrupamiento. Entonces, consiste en tener esa nube de puntos, nube de datos, que no vienen ya etiquetados, ya no sabemos de qué clase es cada punto, y a partir de ahí segmentar o obtener conocimiento. Por ejemplo, a partir de aquí, el clustering te obtiene esos grupos, ¿no? Tenemos esto en negro y pasamos esto en color. En este caso, el ojo humano lo detecta bien, porque son solo dos dimensiones, y alguno estará pensando que no necesitaba un clustering para ello. Pero claro, ya nos encontramos con otros problemas como este de aquí, que donde ya el ojo humano ya tiene más dificultad para hacer esa segmentación, y un algoritmo sí que puede. Y finalmente, el cuarto gran proceso es el de aprendizaje no supervisado mediante reglas de asociación, que consiste en encontrar una serie de, analizar serie de objetos, porque hemos dicho que ahí eran variables categóricas, y ver qué asociaciones hay entre ellas, con qué frecuencia se encuentran juntos, por ejemplo. El ejemplo típico que se pone es el de la cesta de la compra, que es una leyenda urbana de finales de los 90, donde decían que había una gran cadena de hipermercados que aplicó este tipo de algoritmos y llegó al resultado que vamos a ver a continuación. Tenía su cesta de la compra, en lugar de ser 5, en la vida real son cientos de miles, naturalmente, y analizando los objetos se podía el algoritmo encontrar reglas, por ejemplo, si compra cerveza, entonces compra pañales, o la alternativa que sería, si compra pañales, entonces compra cerveza. Se puede observar que en el primer caso,
hay 4 cestas donde se compra cerveza. Hay 4 compras, ¿lo veis? Donde hay cerveza. En 4 de las 4, en 3 de ellas hay pañales. ¿Lo veis? La primera, la segunda y la última, ¿no? Por tanto, de 4, 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos de las compras de cerveza venían también con pañales. O sea que la confianza de esa regla, como indica ahí, es un 75%. Pero si le damos la vuelta a la regla, porque no es simétrica, si compra pañales, entonces compra cerveza, el algoritmo descubrió que esa regla se daba con una confianza más alta, ¿no? En este ejemplo vemos que hay 3 cestas donde compran pañales y en las 3 también compran cerveza. Por tanto hay 3 de 3, hay un 100% de fiabilidad. En un caso real no sería 100%, claro. Pero lo interesante de esto es que descubre reglas que se dan, contienen una base estadística bien fundamentada y son reglas que uno no se esperaba, porque nadie esperaba relacionar los pañales con la cerveza. Cuando se encontraron esto, bueno, encontraron otras reglas como si compro cerveza, entonces compro aceituna, pero eso no dice nada, ¿no? Una clave de estos algoritmos es que te enseñen, te descubran algo que no te esperabas, ¿no? Porque para lo otro, para confirmarlo, no suele ser necesario. Pero esta regla la encontraron. Y cuando ya la vieron y veían los datos y decían, efectivamente, ¿qué sucede eso? La gente que compra pañales con frecuencia compra cerveza. Observaron que sucedía sobre todo los viernes por la tarde. Y bueno, llegaron a la conclusión de que era gente joven, que tiene hijos pequeños, se quedan en casa a fin de semana, compra pañales, que es su emergencia, y ya que está en el supermercado, como se va a quedar en casa, compran cerveza, porque no van a salir de casa, ¿no? Entonces, ese es el tipo de asociaciones que vamos buscando y que los algoritmos van descubriendo. También vamos a aplicar preprocesado, que no sería ninguna de las 4 casos que hemos visto antes, que luego Salva la semana que viene os comentará más al respecto. No me voy a extender ahí. Hacemos también modelizado, ¿no? Una vez hemos dicho obtener esos modelos, ¿no? Y aquí es importante también aclarar algunos conceptos. Para obtener el modelo, los modelos son como árbol de decisión, como el que hemos visto antes de la seta. En este caso es si juega o no al tenis en función de la temperatura, del viento, etc. O puede ser un modelo como este, que es una red neuronal, que también veremos en el curso. La diferencia claramente es que en el caso de la derecha es interpretable, es fácil de entender la lógica con la que decide el modelo, mientras que en una red neuronal esto es imposible de interpretar. Funciona bien, pero no sabemos cómo toma esas decisiones. Y hay procesos, problemas, donde buscamos que es importante también justificar ese comportamiento y por tanto hay que también darle importancia a la interpretabilidad. Al final tenemos en la balanza la precisión del modelo frente a otras propiedades contrarias a ellas, como son la interpretabilidad. Cuanto más simple el modelo, más normalmente menos preciso es, ¿no? Pero también nos interesa que sea rápido, que sea escalable, o sea que cuando aumenta el número de datos siga siendo eficiente y para ello a veces también se simplifican los modelos, ¿no? Y entonces, bueno, para resolver un problema adecuadamente hay que buscar ese equilibrio. A veces nos vale con algo que no sea interpretable, pero a veces tenemos también que prestar atención a ese otro caso, ¿no? Así que vamos combinando la experiencia en el campo con la calidad de los datos. Si tenemos más experiencia en el campo, la calidad de los datos va a ser mejor, va a explicar mejor y sin sesgo el problema que queremos resolver, ¿no? Y ganaremos en interpretación, ¿no? Y si tenemos mejor calidad de datos, ganaremos también en precisión. Sin embargo, más interpretación nos llevará a menos precisión, ¿vale? Y cosa a tener en cuenta. A continuación vemos una muy breve introducción, luego veréis en el último tema, penúltimo, el tema 8, veréis Big Data en profundidad. Aquí vamos a ver solo qué es eso de Big Data, ¿no? Bueno, Big Data es un término que al final, no tiene una definición muy formal y hay muchas alternativas posibles. Quizá una definición válida es decir, dentro del campo de ciencia de datos, de manejar datos, resolver problemas que suponen un reto y una dificultad que actualmente va más allá de lo estandarizado, ¿no? Porque claro, si nosotros definimos algo de qué es Big Data a día de hoy, dentro de 20 años no lo será, ¿no?
o de 10 años, ¿no? A la velocidad a la que va esto, ¿no? Entonces es algo que va evolucionando y podríamos justo decir esto como aquello que representa un reto importante. Y incluso, dependiendo del campo, pues no es lo mismo trabajando en laboratorio, que podemos generar unos pocos megas de datos y pueden ser muchos para ese campo, o diagnóstico médico, podemos tener algunos terabytes, o edición de vídeo, temas de vídeo que pueden generar hasta petabytes incluso, ¿no? Cada campo puede tener distintos volúmenes. Para hablar de Big Data, pedimos que los datos, bueno, que tengan un volumen alto, que haya diversidad y complejidad, que requieran esas nuevas arquitecturas, técnicas, algoritmos, análisis, algo más avanzados, ¿no? Y se acuñan tres palabras que definen bien Big Data. No tienen por qué darse las tres siempre, pero al menos dos de ellas, y empiezan las tres por V, así que son las famosas 3V del Big Data, que son muy conocidas. Por un lado, el volumen de los datos, por otro lado, la velocidad, y por otro lado, la variedad. Ahora comentamos al respecto sobre esas tres V, ¿no? La primera V es el volumen. Big Data aborda problemas con gran cantidad de datos, muchos datos. Por ejemplo, tenemos casos de astronomía, de genómica o transacciones de tarjeta de crédito. Como indica ahí, se produjo en 2005 47.000 millones de transacciones. Eso es big, ¿no? Yo creo que sí que podemos denominarlo como big, ¿no? Y se pueden analizar, por supuesto. La otra V era la velocidad. La velocidad no se refiere tanto a la velocidad del algoritmo, del proceso, sino a la velocidad de respuesta. Bien acompañado, pero no directamente, no siempre, ¿no? Entonces, velocidad de respuesta se refiere a que tan pronto se está produciendo ese cambio o esos datos se están generando, deseamos que los modelos empiecen a explicar eso con la mayor rapidez posible, y eso permite abordar problemas de forma más satisfactoria. Por ejemplo, si estamos haciendo algo de promociones, pues claro, no podemos reaccionar como hacen muchas veces cuando nos llega publicidad de Booking, ¿no? Y ya hemos vuelto del viaje y todavía te sigue recomendando, ¿no?, un hotel allí. Eso no es velocidad, ¿verdad? Ahí todavía tienen que mejorar en esos procesos, ¿no? Lo ideal es anticiparte, desde luego, pero si no te puedes anticipar, al menos reaccionar rápido para bueno, abordarlo más satisfactoriamente. Esa sería la velocidad. Y acabamos con la tercera V famosa, que es la variedad. Variedad se refiere a que trabajar con fuentes de datos heterogéneas, de distintas categorías, tipos. Por ejemplo, pueden ser bases de datos tradicionales con análisis de la web, con esas redes sociales, con documentos, vídeos, audio. Toda esa variedad también hace que un problema sea Big Data. Por ejemplo, podría ser esto que se planteaba el Ministerio de Interior, de hacer ¿cómo llaman ahí?, un megacerebro que levante alertas sobre amenazas terroristas. Entonces, en ese objetivo querían relacionar bases de datos de muy diversas fuentes, ¿no?, para ello, y por tanto sería variedad. Esto de la V es muy divertido y claro, la gente pues sigue proponiendo V, entonces ya no hay 3 V, sino 8, 10 o 12 V, ¿no? Aquí hay algunas otras V también relacionadas con Big Data, después de las tres primeras que hemos visto, como pueden ser la veracidad, claro, la fiabilidad, ¿no?, que tengamos en los datos que están expresando la realidad, el valor, o sea, que lo que se genera sirva realmente para resolver el problema, la variabilidad, cuando cambia a lo largo del tiempo la realidad de los datos y se adaptan a ello. Esto veréis conmigo también un tema sobre ese análisis en tiempo real, de datos en tiempo real, la validez o la volatilidad, ¿no?, datos que no se almacenan, desaparecen, que no se llegan y hay que procesarlos rápido, ¿no? En fin, todas esas V están muy vinculadas al Big Data. Hay gran presencia de Big Data en los medios, muchas noticias, que se ha hecho muy popular, ¿no?, desde hace unos años para acá, unos 5, 6 años, o 4 para alguno de vosotros, o 3, no sé, pero habré empezado a oírlo, ¿verdad? Y ya lleváis ya tiempo oyendo sobre Big Data, que trasciende a los medios, porque algo que se ha hecho demasiado popular ya. Y hay muchas noticias al respecto.
incluso para temas tan delicados como las elecciones también y campañas, se puede utilizar Big Data. Tiene también un importante impacto económico. Hay muchas estimaciones de la cantidad de empleados de ciencia de datos, de científicos de datos que se requieren y la cantidad de oportunidades laborales que hay en este sector. Aquí tenéis muchas noticias y resultados al respecto, como por ejemplo entre las posiciones difíciles de cubrir, según 5 días, esta es una fuente de 2015, se veía como Big Data estaba la primera, ¿no? Y luego otras relacionadas con I+D en tecnología, en fin, siempre sigue siendo muy demandado. Incluso el Foro Económico Mundial también en sus previsiones de laborales también los coloca de forma muy destacada la inteligencia artificial y el machine learning entre las destrezas y las especialidades más deseadas y con más futuro en el desarrollo laboral. Bien, vamos a ver ahora algunos casos de uso, de ejemplos de dónde o cuándo se ha utilizado Big Data y qué tal, cómo ha funcionado, ¿no? Hay millones de ejemplos, entonces yo solo voy a poner una pequeña muestra, seguro que vosotros conocéis más. Se utiliza, por ejemplo, mucho en deporte, se está empezando a emplear mucho, ¿no? IBM, por ejemplo, tiene esta herramienta que analiza para el tenis, tenía uno de esos deportes que es medible, hay muchas cosas medibles, ¿no? Y genera muchos datos, ¿no? De hecho, dicen que por un partido, cada partido generan 41 millones de puntos de datos, ¿no? De dónde ha golpeado la pelota y con qué fuerza, de qué forma, etcétera, ¿no? Y con esto, pues, analizan, por ejemplo, competiciones de tenis y jugadores y cómo se defienden de una superficie u otra, unos datos muy enriquecedores. Hay más ejemplos de esto, como por ejemplo este de Luca, de una solución telefónica, donde cuando ganó el Mundial de Ciclismo, iban viendo la potencia que aplicaba en los últimos 300 metros y la velocidad que alcanzó, porque estuvieron midiendo los datos de Valverde durante todo el circuito, todo el recorrido en ese campeonato, ¿no? Y aquí tenemos a Chema Alonso, el que hemos mencionado antes, explicando los datos que generaba, ¿no? Y tenéis aquí un enlace ahí abajo donde luego podéis acceder a esos datos, descargarlos y probarlos. Diferente porque entonces ahí cuenta todos los datos que estuvieron midiéndole a Alejandro Valverde durante la competición. Aquí donde se hizo la selección entonces final. Se ve ahí, aquí vemos el tiempo de cada vuelta y aquí hay algo interesante, es cuánto estuvo esforzándose y trabajando Alejandro en cada una de esas vueltas. Y vemos que tenemos mediciones a partir del 100% de esfuerzo. Ese 100% es los datos históricos en los cuales Alejandro está trabajando habitualmente. Es decir, Mikel está durante toda la carrera deportiva de los ciclistas, está grabando esos datos y es capaz de tener perfilado cuál es su entorno de máximo esfuerzo. Y como vemos, en la última vuelta, en la vuelta final, estuvo casi el 30% del tiempo al 100% y en un pequeño parte al final estuvo dando más del 200%, más de lo que debería ser un entorno de máximo efectividad en Alejandro. Y esto lo podemos ver incluso en la velocidad y en la potencia. Como vemos, la velocidad media de la última vuelta es menor por esa diferencia en el recorrido que tenía más subida, pero si vemos la potencia que destinó ahí es la más alta, es decir, en la última vuelta es donde se desgastó. Esto además lo podemos representar y utilizar en modo visual, donde vemos la llegada final con los puntitos, ¿no? Veis que el verde clarito es donde estaba al máximo y lo dio todo en la parte final, pero si vamos analizando los tramos luego importantes, donde hubo el intento de fuga o cuando estábamos llegando a la parte alta, ahí en todos esos momentos Alejandro estuvo dando al 100%. Este gráfico es interactivo y lo dejamos para que cualquier persona que se conecte a la web pueda hacer sus propios
sus propios análisis, pero tenemos en la parte final, el sprint final lo tenemos aquí en esta curva, donde vemos la parte de intensidad que fue imponiendo Alejandro en los últimos 300 metros y cómo la velocidad se mantenía, ¿no? Así podemos ver, por ejemplo, que la velocidad fue creciendo constantemente. Alejandro empezó a tirar pasados los 300, cuando quedaban 300 metros, se puso al máximo, ahí fue manteniendo la potencia todo lo que pudo hasta llegar al final, y aquí al final, que lo veréis en el vídeo, es cuando ya ve que nadie le está metiendo rueda y ya dice, ya, esto es mío, y ya tira la bici y entra, ¿no? Y esto cualquier aficionado al deporte puede llegar y decir, bueno, pues quiero ver cómo estaba en este determinado... Fijaos que se puede seleccionar un trocito del mapa, lo rodea, pues el y sistema automáticamente lo recalcula y le permite ver todas las adapta gráficas, los datos y si los quiere a esa procesar él, zona. pues hemos puesto en la web Y se pueden directamente descargar, para ¿no? que se descarguen los datos. Bueno, sin duda es Big Data, pero porque, bueno, son una cantidad de datos y procesarla y dar una respuesta rápida, pero ¿habéis oído hablar de algún algoritmo en este proceso? Cuidado. No, ¿verdad? No parece que haya algoritmos, ¿no? No hay algoritmos complejos que hagan esa resolución, ¿no? Y esa es una parte del Big Data, simplemente agregar mucha cantidad de datos y procesarla, ¿no? Pero vamos a ver a continuación procesos más complejos donde además se añaden algoritmos, donde un algoritmo genera ya ese conocimiento, ¿no? Y uno de los casos más famosos donde aunamos millones de datos y al mismo tiempo un modelo, que si en este caso predictor, es el de Google Flu, ¿no? El detector de la gripe que propuso Google, ¿no? Para ello lo que hizo es analizar 50 millones de términos de búsqueda y más de 30.000 millones de búsquedas. Claro, ¿quién puede hacer eso sino Google, ¿no? Es tremendo, ¿no? Generaron un modelo que combinando 45 términos de búsqueda eran capaces de predecir en tiempo real cómo estaba evolucionando la gripe. Mientras los centros de control y prevención tardaban y siguen tardando 2 semanas en analizar todo eso, y es como se trabaja con las pandemias, en el caso de Google era más o menos instantáneo, ¿no? Entonces luego pasaban su modelo y veíamos cómo el caso real y el caso predicho, bueno, y había una buena correlación. Lo publicaron en Nature justo en el 2009, justo el año de la gripe del H1N1, y entonces pues fue muy sonado, ¿no? En su momento, ¿no? Luego comprobaron que terminaba sobreestimando. Luego hubo años posteriores donde ya no funcionó tan bien y se recibió bastantes críticas y al final cerraron el proyecto en el 2014. Parece ser que la sobreestimación venía porque al final la gente hacía búsquedas ya por curiosidad, no porque tuvieran la enfermedad, ¿no? Se ha comprobado, por ejemplo, que es más estable analizarlo en Wikipedia, pero en Wikipedia cuando alguien busca algo sobre síntomas de la gripe suele estar más afectado, más interesado que lo que hacía como búsqueda en general, y parece que ese sí está funcionando mejor. Hay más, se puede aplicar en muchos más casos donde hay algoritmos que detectan, por ejemplo, oportunidades, como este de aquí, de los sistemas de recomendación, que es de los primeros donde empezó a tener éxito de forma empresarial, esto ya en los años 90. ¿Quién fue? ¿Quién se ha hecho? Amazon, efectivamente, ¿no? Amazon creció tanto justo a los sistemas de recomendación automáticos, en lugar de ser las críticas literarias clásicas, cuando vendían libros, empezaron a hacer eso y lo siguen utilizando, ¿no? Cada vez que vamos a hacer una compra en Amazon tenemos esa recomendación y hacen mucha venta gracias a esa recomendación. Bueno, pues otro que también se ha forrado con esto es Netflix. Netflix, parte de su éxito se debe a un sistema de recomendación que lo tiene muy bien afinado. Netflix es de los que mejor está trabajando en ciencia de datos. Y tenían un modelo predictor que si estabas viendo alguna serie te recomendaba cuál era la siguiente serie que podrías ver, ¿no? Y aún así, pues lanzaron un concurso en el año 2009 para que quien ganara en un 10% a su sistema de recomendación le darían $1 millón. Y nada, lanzaron el concurso y al final
se juntaron dos equipos y consiguieron el 26 de julio de 2009 ganarle en un 10% al sistema de recomendación. Este es el origen de la competición de Kaggle, que luego vamos a comentar también hoy y que haréis, como había dicho antes, para esa evaluación adicional del curso, ¿no? Lo que es al final competir en campo de ciencias de datos, ¿no? A mí me gusta contar la segunda historia de Netflix relacionado con que después de eso al final era una mejora marginal del, bueno, un 10% le va bien, pero no tenían un cambio disruptivo, ¿no? Y eso le pasa muchas veces a Big Data. Big Data te explica lo que tú ya has medido sobre los datos, pero si hay datos que no has medido, Big Data no te lo explica. Y eso es crucial. Conocer realmente dónde poner el ojo, dónde poner el objetivo, es fundamental. Y para eso no siempre Big Data es la mejor solución. Hay otro tipo de datos, menos cantidad, pero con mucho más rico en información, que es lo que se llama Thick Data, datos gruesos, ¿no? Y con Netflix pasó ese ejemplo, que contrataron a un etnógrafo canadiense muy reconocido, Grant McCracken, que estuvo visitando familias de Estados Unidos y Canadá, viendo sus hábitos de consumo de televisión. Entonces ahí es donde realmente ya sabes si comes palomitas o no, que eso no lo sabe Netflix todavía a día de hoy, si estamos comiendo palomitas mientras vemos sus películas, ¿no? Pero aparte de eso también ven otro tipo de hábitos que como no lo estaban midiendo, no sabían que se estaba produciendo, ¿no? Y uno de los resultados más interesantes de Netflix fue descubrir que la gente quería ver las series de una sentada, un fin de semana y verse 4 capítulos o 6 capítulos seguidos. Ahora ya lo vemos también muy natural, por decirlo de algún modo, pero bueno, muy habitual. Sin embargo, nadie de las plataformas que ofertaban streaming de vídeo, nadie ofertaba eso, sino que semanalmente iban sacando un nuevo capítulo de la temporada. Netflix descubrió que eso se producía gracias a ese trabajo de campo de un antropólogo y empezaron a ofertar las series completas al comienzo de la temporada, ¿no? Y ahora ya lo hacen muchas plataformas. Pues ellos fueron los primeros y siguen innovando y avanzando en este sector, ¿no? Esta historia la cuenta muy bien Tricia Wan, que también también trabajaba en esos Thick Data en otros campos como el de los móviles con Nokia, y hizo un estudio de campo donde llevaba una opinión distinta a la que le decían los datos a Nokia sobre el futuro de los móviles, en cuanto a que Nokia creía que buscaban que fuera más sofisticado y que no todo el mundo lo iba a utilizar, mientras ella, Tricia, analizando a los consumidores, comprobaba que el éxito estaba en móviles de más bajo coste y popularizarlos, porque era algo que todo el mundo iba a utilizar, ¿no? Nokia se fió más de sus datos que de Tricia y ya sabemos cómo acabó Nokia, ¿no? Parece que no le fue muy bien, ¿no? Entonces no siempre hay que hacerle caso a los datos, ¿no? Esta gráfica lo ejemplifica muy bien. Veis cómo los Thick Data son, si el eje horizontal es el número de variables, tenemos un montón de variables, un montón de mediciones, de datos, de información, o de variables, de características, que no se encuentran, no se trabajan en Big Data, ¿no? Big Data lo que tiene es mucha altura, que es mucha cantidad de datos. Puede analizar millones de datos, pero no va a tener tantas dimensiones como a veces con otro tipo de análisis. Así que es un enfoque muy recomendable combinar ambas disciplinas. Otro ejemplo de Big Data es este relacionado con en este caso ya no es una leyenda, es un caso real de Target, otra una cadena de supermercados de Estados Unidos también, y tenían tienen desarrollado un algoritmo de Machine Learning para predecir el hábito de compra y de esa forma anticiparse y enviar cupones con descuentos sobre lo que creen que a sus consumidores les interesa, ¿no? Y uno de ellos eran capaces de descubrir incluso si una mujer estaba embarazada, viendo sus hábitos de compra. Entonces, claro, por ejemplo, si observan que de repente cambia, en lugar de utilizar cremas con perfume, utiliza cremas sin perfume, puede ser que se esté produciendo ese cambio hormonal. O, como se pone aquí en el ejemplo, si compra una alfombra azul brillante, una bolsa grande, suplementos de zinc y magnesio, pues claramente
van atando cabos y descubren que está embarazada, ¿no? Y han aplicado ese sistema con buen acierto. A veces, por supuesto, puede fallar, como creía el padre de una cliente que estaba recibiendo cupones de su hija, que todavía era menor de edad, y que vivía con ellos y, bueno, que no estaba embarazada. Entonces, el padre se protestó mucho en la compañía, se hizo famosa esta anécdota, porque, claro, decía que parecía que estaba incitando a quedarse embarazada cuando no lo había hecho. La empresa se disculpó, pero el padre también tuvo que disculparse y literalmente dijo: han pasado cosas en mi casa de las cuales no era conocedor, y efectivamente su hija sí que estaba embarazada al final del proceso. Entonces, bueno, el algoritmo aquí funcionó bastante bien, ¿no? Hoy no tenemos tiempo de dedicarnos a esto, pero este tipo de problemas empieza ya a levantar cierta conciencia de qué uso también hay que dar al Big Data, porque a mí no me gustaría que dijera antes que, no sé, que algo tan íntimo como esto, ¿no? Estar embarazado, ¿no? Ver la frontera hasta dónde aplicar Big Data y con qué ética, pues es un campo muy abierto, muy interesante. Luego os pondré un enlace al final de otro vídeo mío que habla sobre el tema, pero hoy no lo vamos a trabajar en profundidad. Pero desde luego, bueno, es algo a pensar, ¿verdad? Y por acabar con estos casos de uso, otro para que veáis la potencia que tiene el ciencia de datos y también para la delicadeza de manejar bien, adecuadamente el dato. De nuevo, hablando de esta protección que es necesario en este campo, ¿no? Y es un resultado en Science, publicado por un equipo del MIT, en el cual observaban que, analizando durante 3 meses la compra de 1,1 millón de clientes, de consumidores con la tarjeta de crédito, analizando patrones de compra, el tipo de compra de cada persona, eran capaces de predecir qué persona era. En la tarjeta de crédito, naturalmente, viene el nombre de esa persona, pero ese nombre no se le pasaba al algoritmo y el algoritmo, después de 4 compras, con 4 compras ya por encima del 90%, acertaba entre ese más de 1 millón de clientes que esa persona era la que estaba haciendo la compra. Espeluznante, ¿no? Casi, ¿no? Y aquí veis los resultados. Con 2 compras ya se empieza a acertar en un 60% en mujeres, con 3 se acerca ya al 90%, y bueno, con 5 prácticamente casi el 100% de esos experimentos que hicieron, ¿no? Comprobaron que en mujeres era más fácil de predecir que en hombres, y también que personas con mayor poder adquisitivo también era más fácil analizando hábitos de compra, del tipo: pues he comprado en este supermercado, he echado en esta gasolinera, he llenado el coche en esta gasolinera, he comprado un libro aquí, tal, en esta librería del barrio, y con esto, con 4 compras, terminan adivinándolo, ¿no? Pero como indican ellos, como decimos, es muy útil esto también para comprender la importancia de la privacidad. No basta con que el dato esté anonimizado, como era este caso, porque los algoritmos son cada vez ya tan potentes que al final pueden llegar a descubrir más allá de lo que se intenta ocultar en ese dato, ¿no? Bueno, con esto acabamos esos casos de uso y vamos a ver a continuación herramientas. Cómo hacer Big Data y ciencia de datos, que es justo lo que veremos. Algunas de ellas las vamos a utilizar a lo largo del curso en las prácticas, ¿no? Aquí tenéis un enlace de software con software libre de ciencia de datos, y bueno, aquí veis la cantidad de herramientas de software libre de las que se disponen. Podemos distinguir entre herramientas de primera y segunda generación, donde el salto está en, bueno, hay mayor cantidad de algoritmos disponibles en la segunda generación, pero sobre todo la escalabilidad es lo más importante, la posibilidad de acceder ya a grandes cantidades de datos y estar mejor tratado frente a tolerancia a fallos, etcétera. El germen de todo esto, el primer software que existió de ciencia de datos, o en aquella época minería de datos, como hemos definido antes, se llamaba Weka. Weka, que es un ave de Nueva Zelanda, y también las iniciales de la Universidad de Waikato, y entonces por eso le llamaron de la herramienta esta, de Waikato Environment for Knowledge Analysis. Bien, y es muy conocido en nuestro campo esta herramienta. Hay algunas más. Esta de Kila es una propia que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, y ahí también tenéis el enlace. Todo lo que estoy comentando es de software
abierto, y se llama Kill. No es tan cómodo de utilizar, tiene algunos fallos, pero a cambio ofrece un repertorio de algoritmos muy completo. Hay algoritmos que todavía no están ni siquiera en R o Python. Especialmente, por ejemplo, en preprocesado es muy buena. La herramienta que vamos a ver en las primeras prácticas en este curso se llama KNIME. La K no se pronuncia, ¿eh? KNIME, no me digáis Kanime, ni Kanaim, ni nada. KNIME, ¿vale? Es por la Universidad de Constant, también es una spin-off de allí, por eso es su nombre. Y es una herramienta muy empleada, evoluciona constantemente, cada año siguen llegando nuevas alternativas, actualizaciones, se siguen integrando con lo actual que hay, tiene un buen repertorio de algoritmos, utiliza todos los algoritmos de Weka, del software que hemos visto antes, y al mismo tiempo es muy cómodo de emplear. Por eso la curva de aprendizaje es muy rápida, o sea, en pocas horas ya podéis trabajar con ella, y por eso queremos empezar las prácticas de mañana con este software. Porque enseguida os va a empoderar, vais a salir de ahí el viernes, el fin de semana, y diciendo, bueno, esto de los datos ya los sé manejar, ¿no? Veréis como con la herramienta esta es muy posible. Y, como digo, se integra muy bien. Agregó, incluso en 2017, por ejemplo, agregó la plataforma de Amazon, de AWS para Big Data, la de Azure, de Microsoft, en fin, también tiene para Deep Learning, se conecta también con Spark, que lo veremos para la parte de Big Data también en el curso. Aquí, por ejemplo, en el cuadro mágico que analiza Gartner, que es la consultora más famosa del mundo en TIC, vemos cómo KNIME lo coloca de los mejores frente a comparando con otras herramientas, ¿no? En cuanto a utilidad, completitud de visión y luego facilidad de uso, ¿no? Entonces hay otras que son muy completas pero no tan fáciles de usar, y otras que son fáciles de usar pero no son tan completas, y KNIME está muy bien ubicado. Por tanto, bueno, es una herramienta para arrancar muy buena. A lo mejor ya alguna de vosotros la habéis empezado a instalar, como pedí por email, porque para mañana, para las prácticas, recordad que si traéis los portátiles tienen que venir ya con el software KNIME instalado. También existen soluciones en Python, como hemos comentado también. El paquete más famoso es el scikit-learn, donde tiene ya implementado algoritmos de clasificación, regresión, clustering, de asociación, de lo que hemos comentado aquí, de preprocesado. Y también una herramienta muy potente y dentro de Python, cuya ventaja, como hemos mencionado antes, es que al ser un lenguaje de propósito general, no solo vale para ciencia de datos, pues claro, es muy fácil de integrar y muy cómodo de integrar soluciones de Big Data o ciencia de datos en cualquier plataforma. La otra alternativa es R, que también es muy buena, tiene una variedad también espectacular de paquetes, de algoritmos, quizá algunos más que Python, aunque bueno, van muy de la mano ya actualmente, y esta será la que vamos a utilizar nosotros en las prácticas, a partir de la práctica 2. Aplicaremos Machine Learning con R. Ya en su momento os daré las instrucciones para hacer su instalación en caso de que traigáis vuestros portátiles. Y aquí el debate de si Python o R, ¿no? Donde no hay debate es que estas son las dos mejores en ciencia de datos, Python y R. Ahora, ¿cuál es mejor que cuál? Pues claro, si vemos la evolución, Python ha crecido mucho, mientras que R ya estaba ahí, ¿no? Pero no significa que sea mejor, ¿no? Bueno, a día de hoy lo que más se observa es que cada vez más se tiende a hacer una combinación de ambos, y al final los especialistas en ciencia de datos conocen las dos herramientas y las utilizan a veces por igual, dependiendo de lo que le interese en cada caso, ¿no? Como veis ahí en este gráfico que representa esos flujos de alguien que usaba Python, a dónde va, o dónde se refuerza, o si pasa a R, etcétera, ¿no? En fin, las dos son, como digo, muy buenas y se encuentran algoritmos disponibles en todas ellas. En cuanto a las plataformas de competición, la más famosa es Kaggle, que también hemos comentado antes, y que, como decía, el germen de esta competición fue justo esa competición de Netflix de 2009. Eso es lo que terminó luego desarrollando Kaggle, que luego ha comprado Google, como plataforma de competición de ciencia de datos. Entonces ahí, bueno, tiene muchas competiciones, las que he observado hoy, que he actualizado esta diapositiva, pues veis ahí
que hay desde predecir terremotos a temas de fallos, en temas de energía o predicción de software malicioso. Y a la derecha veis algunos más clásicos y sencillos de abordar, que es donde nos vamos a quedar nosotros en este curso, ¿no? Como será predecir si un pasajero del Titanic sobrevive o no, o de predecir el número manuscrito, que son dos clásicos, ¿no? Y algunos otros más sencillos, ¿no? Como pone ahí Playground o Getting Started, que son más abordables, ¿no? Claro, porque en esto, por ejemplo, el de ahora mismo, de lo que hay ahora mismo, el primero tiene un premio de 100.000 dólares. Entonces, claro, lógicamente no puede ser fácil de resolver si tiene ese coste, ¿no? Y hay una alta competitividad ahí, ¿vale? Bueno, pues esas son algunas competiciones, luego más adelante diremos en cuál utilizamos. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, para predecir a partir de imágenes si es un caballo, un perro, lo que sea, ¿no? Se llama CIFAR, este tipo de... y es 10 porque son 10 clases, y estuvo disponible también en Kaggle algún tiempo, y ahí veis pues distinta gente, como va subiendo soluciones, y te va poniendo un ranking en función del score, de la puntuación que vas obteniendo. Entonces puedes ir compitiendo sobre eso. Es un buen escaparate para, si alguien se dedica a esto, para darse a conocer su trabajo. Y de hecho se contrata mucho a través de ahí. No porque ganes competiciones, que es muy difícil, sino por soluciones originales de abordarlas, o por hacerlas más divulgadoras y explicar cómo lo has abordado, etcétera, ¿no? Entonces eso se está valorando muy positivamente. Y bueno, ahí podéis ver los rankings, ¿no? Hay otra plataforma que también va creciendo, que se llama Driving Data, que a mí me gusta porque aborda problemas relacionados para el bien social, para el Big Data, para el bien, ¿no? Entonces, son problemas muy interesantes, como veis aquí, por ejemplo, con temas de educación, de una industria sostenible, o por ejemplo, predecir cuándo se va a romper una bomba de agua en Tanzania, por ejemplo, ¿no? O el dengue, etcétera, ¿no? O del calentamiento global. Todo esto, hay problemas más con esa sensibilidad social y es también muy interesante. La lógica es parecida a la de Kaggle. También descargo los datos, aplico el problema, resuelvo el problema y voy subiendo soluciones, y la plataforma me dice que con métricas que se usan, que son distintas en cada competición, me dice qué score, qué puntuación obtiene. Todavía no nos hemos decidido con cuál haremos en este curso, ya os lo indicaremos y os animaremos a que compitáis en alguna de ellas. Vamos a ir concluyendo este primer tema, hablando de los errores comunes que se suelen cometer para que intentemos evitarlos, ¿no? De lo que suele pasar es que, bueno, se encuentra, a veces se aprende de cosas que no son ciertas, ¿no? Se detectan patrones que realmente no representan a una regla, o datos que no reflejan lo relevante, ¿no? Porque si estamos trabajando datos que no explican bien el problema, toda solución basada en esos datos tampoco va a ser adecuada, ¿no? También aprender de cosas que pueden ser ciertas, pero que a lo mejor no son útiles porque no dan un conocimiento útil o que no te explican algo ya evidente, ¿no? Tenemos que ir evitando eso. Pero bueno, donde yo voy a centrar la atención es en evitar los sesgos. Hay muchos sesgos que producimos al aplicar ciencia de datos, ¿no? Básicamente podemos tener en la recolección de los datos, ya tener un sesgo propio ahí, en la preparación de esos datos, modelizado, en la evaluación o implementación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sesgo de muestreo, ¿no? Cuando hacemos muestreo de los datos, si los datos no están bien balanceados, equilibrados con las proporciones que tienen cada distintas clases, las características, y las preguntas, que son las variables que se han hecho, son las adecuadas, estamos ya sesgando, resolviendo un problema con ese sesgo y no vamos a abordarlo adecuadamente, ¿no? Hay otros sesgos relacionados con el rendimiento, con cómo medimos la calidad de las soluciones, ¿no? Y a lo mejor empujamos al algoritmo a que sea muy bueno en una determinada métrica para ganar, pero no, al final no está alineado con el objetivo del problema que se quiere resolver, ¿no? También está lo que se llama el sesgo de confirmación, y es que puede hacer que la información sea buscada, interpretada, enfatizada y recordada de una manera que confirma los preconceptos. Entonces, de alguna forma,
esté reforzando también estereotipos que no sería deseado, ¿no? Y por último, el sesgo de anclaje, ¿no? Que puede llevar a un exceso de confianza en que la primero que he visto es ya verdad. Y entonces ya me lo creo, ¿no? Y entonces me transforma, ¿no? Y yo de un problema, hay gente así, a veces hace ese tipo de cosas que tú tenías una teoría, los datos o la solución sobre los datos te dice otra y ya de repente tu teoría ya deja de mantenerla y te los crees fielmente. Bueno, sé un poquito más crítico, porque lo mismo hay ahí, o está en un equilibrio o simplemente está mal abordado el problema, ¿no? Y eso también es importante de resolver. Para evitar esos sesgos, pues es importante unir científicos de datos con expertos en ciencias sociales. Eso es, al resolver un problema real, es algo muy necesario y que todavía se hace poco. Las grandes compañías como Google, por ejemplo, que hace tanto sobre ciencia de datos, no tiene bien abordado ese campo todavía, ¿no? Resuelven problemas los ingenieros y al final están resolviendo problemas que luego tienen una trascendencia más allá y más social, porque cualquier cosa que haga Google tiene trascendencia y a veces no tienen ese trabajo codo a codo con otros expertos, ¿no? Importante también lo de anotar los datos con precaución y que estén bien, que medir la equidad, o sea, tener métricas que midan adecuadamente y, bueno, mantener un equilibrio al final entre todos esos campos, ¿no? Y, bueno, finalmente tener en cuenta que la eliminación del sesgo, si es necesario, evita la categorización basada principalmente en variables sociodemográficas. O sea, si puedo evitar utilizar ese tipo de variables para resolver mi problema, mejor, ¿no? Porque es fácil añadir sesgos cuando se incluyen, ¿no? Bueno, aquí veis una gráfica, la última de Gartner, de esta consultora que he comentado, sobre la tecnología emergente. Y como veis aquí, la última de 2016, pues veis que en la cresta de la ola, o sea, con máxima popularidad, nos encontramos a Deep Learning, a Stream Processing, que lo vamos a ver también, Machine Learning, todo esto lo vamos a ver en el curso. Veis que está ahí Spark, también lo veremos en el curso. Mientras otras, por ejemplo, Hadoop, que ya no vemos, hace algunas ediciones la veíamos, pero no hemos pasado a Spark porque es mucho más apropiado para Machine Learning, pues ya han caído obsoletas, ¿no? R está aquí bien colocado ya en estabilidad. Y bueno, aquí veis muchas tecnologías como van creciendo, van ganando popularidad, tiene una expectativa inflada donde se cree que todo se va a resolver con eso o que tiene mucha más capacidad de la que al final tiene. Por eso luego baja tiene ese descenso donde ya tocas con la realidad y poco a poco se va estabilizando, ¿no? Bueno, este tipo de gráficas son muy famosas de Gartner, de distintos campos, y ayudan a comprender todas estas tecnologías. He sacado también una gráfica hoy de la popularidad de varios términos que hemos hablado hoy, y para medir la popularidad, pues lo que he utilizado es el número de veces que se ha empleado ese término en búsqueda de Google, ¿no? Eso lo podéis hacer entrando en Google Trends. Entonces, en este caso ha sido a nivel mundial, de los últimos 15 años. Entonces, de alguna forma, bueno, explica, ¿no?, que esa popularidad de los términos, ¿no? Vemos, por ejemplo, como Big Data antes del 2009-10 no lo conocía nadie, no se empleaba, no se hablaba de eso. Y fijaos qué subidón tuvo ahí de popularidad de Big Data, pero fijaos también cómo ha ido descendiendo, mientras que otra como Machine Learning, que es un término que se conoce desde hace muchas décadas, porque casi de la mano de la inteligencia artificial, siempre desde los años 60 se ha hablado de eso, no era tan popular antes y a día de hoy es el término más popular de todos. Está habiendo una conversión de Big Data a Machine Learning. Big Data como tal o como proceso básico es lo que hemos visto de datos, por ejemplo, lo de Valverde, de agregar gran cantidad de datos, mientras que Machine Learning ya es el Google Flu, ya es algoritmos que predicen, ¿no?, que ya hay ese componente algorítmica, ¿no? Por tanto es más avanzado, ¿no? Entonces es la nueva ola que está llegando de Machine Learning, ¿no? Es más popular ya que Big Data. Y tenemos también ciencia de datos, como también está creciendo, inteligencia artificial también llegó, claro, era el término hace 10, 15 años, era el término más popular, cayó en su popularidad y ahora también ha vuelto a subir y está también muy en boca, muy de todo. Y Deep Learning, que es la técnica más conocida actualmente, más popular, también podemos ver ese crecimiento que ya empieza a estabilizarse
y seguramente decaerá. ¿Vale? En cuanto a bibliografía, tenéis ahí un enlace con recomendaciones de libros buenos, interesantes, que podéis leer. También tenéis aquí otro enlace sobre libros gratis, que podéis acceder a ellos. Y bueno, si me tuviera que quedar con un libro que tenga un buen compendio de todos los tipos de algoritmos y procesos que vamos a ver en el curso, sería este de Agarwal de 2015, que es un buen libro. Yo lo tengo en mi despacho, por si a alguien le interesa darle una lectura, está también en bibliotecas de la universidad, y bueno, lo podéis adquirir por internet o encontrarlo por internet, que también me consta que se puede encontrar. Y por combinar con otro de divulgación, este está muy interesante, el de la revolución de los datos masivos. Tiene un lenguaje muy ameno, muy divulgador, y os va a explicar un montón de problemas de realidad y de empresas que han crecido o cómo se han desarrollado en este campo del Big Data, y define muy bien cómo se aborda, ¿no? Así que es un libro de más divulgación, muy atractivo. Y para finalizar, lo que os comentaba antes, no tenemos tiempo en el curso de tratar esa parte más ética del Big Data, pero os animo a que entréis en esa página web o escaneando ese código QR que tenéis ahí, que os llevará a la dirección que hay ahí abajo, y podéis acceder a un vídeo de una charla mía hablando sobre la cara oculta del Big Data, porque el Big Data tiene una cara oculta. La primera parte del vídeo la he comentado hoy, ¿no?, que es la introducción al problema, pero luego hay unos 50 minutos a continuación donde ya se explica bueno, toda esta parte que dejamos fuera del temario, pero que lo podéis leer y podéis acceder a él. Y aquí tenéis algunas lecturas recomendables que están en esa página web sobre este campo relacionado con, bueno, un buen uso, en definitiva, del Big Data e inteligencia artificial en general.